Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 26 y este episodio es especial porque nos preguntaremos sobre si la sociedad es un estado natural o artificial. Cuando nos hacemos esta pregunta, nos tenemos que adentrar en la filosofía para diseccionar dicha pregunta y ver por un lado qué autores hablaban del estado natural y qué autores hablaban de ese estado artificial, es decir, que teníamos que tener ese contrato social para poder convivir. Esto último del contrato social seguramente que os suene por la clásica dicotomía que encontramos entre si el ser humano es bueno o no por naturaleza. Pues bien, este debate de si vivimos acorde a nuestra naturaleza o la sociedad es un artificio creado por el ser humano para nuestra convivencia, es una cuestión que ya te digo de antemano que, como otras cuestiones, no es todo blanco o negro, sino que hay matices grises y que por lo tanto, de antemano te digo que podría ser una mezcla de ambas la respuesta correcta. También para ahondar en la pregunta es necesario una concepción antropológica del ser humano, que deviene de una disciplina ético-política. No sé si os suena este término tan famoso que llevamos varios podcasts hablando sobre lo ético-político y que os invito a que lo escuchéis. Si nos preguntamos sobre esta cuestión, también es importante hacer una subpregunta dentro de la pregunta en cuestión, y es que si vivimos en sociedad y no sabemos si eso puede ser natural o no, dentro de esa sociedad también hay unas normas que nos podríamos preguntar también si son naturales o también llamadas por autores religiosos, esas leyes divinas o convencionales del propio ser humano. De nuevo, vemos aquí otro claroscuro, porque mira, por ejemplo, la norma de no matar puede ser tomada como una ley divina de los mandamientos, mientras que hoy en día se toma más como una ley artificial del ser humano. Pues bien, vamos a dividir el podcast en las teorías naturalistas o naturales, que evidentemente apoyarán un estado o sociedad natural, y por otro lado, en el polo opuesto veremos las teorías contractualistas, o para entenderlo mejor, podemos llamarlas las teorías artificiales, que serán aquellas afirmaciones sobre que la sociedad es un producto hecho por el ser humano para poder convivir. Debido a la extensión que esto puede tomar, explicaré autores que me parecen importantes en la primera rama de la teoría natural y para la semana que viene, en el episodio 27, veremos la teoría artificial. En las teorías naturales se tiene como concepción que la sociedad nace de la misma naturaleza humana, como algo natural. Los autores que podemos encontrar en esta teoría son Platón, Aristóteles o Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, Platón, sobra presentaciones sobre este autor. Al igual que los griegos, pensaba que el ser humano no podía vivir fuera de una polis, fuera de una sociedad. Esto es necesario porque, como señala en el Protágoras, el ser humano necesita de esa relación con otros para poder conseguir la perfección material y espiritual. Pensemos que Platón hacía ese dualismo entre cuerpo y espíritu, entre lo material y las ideas, y por tanto esa relación con los otros es la que nos hacía poder perfeccionar ambas y por tanto necesarios. Argumentaba que el fin de esta unión era el de crear seres humanos virtuosos y justos, es decir, una sociedad con un fin moral. Antes de seguir con los autores, quiero añadir que estoy cayendo ahora mientras estoy hablando del podcast, que en ambas teorías sí se llega a una sociedad que evidentemente va a ser creada por el ser humano. Pero las teorías naturales, esa sociedad que crea el ser humano es porque viene de la propia naturaleza del ser humano, mientras que las teorías artificiales, esas sociedades que se crean, son artificios que se tienen que hacer para la propia convivencia del ser humano. Es decir, se tiene que imponer desde fuera para poder tener esa sociedad. Pues bien, teniendo eso claro, sigamos. Otro autor que también apoyaba el plano natural de la sociedad era Aristóteles. Pensaba que el ser humano era una especie de la cual había muchos seres particulares distintos, pero semejantes a la vez porque compartían una cosa en común, la de vivir en sociedad. Esto hacía que hubiese agrupaciones y además de forma natural, y como fin de todo esto sería el bien del ser humano.
Esta sociedad natural para Aristóteles creía y brotaba por una inclinación natural que tenía el ser humano para llegar a juntarse y con ello poder llegar al bien. Estas agrupaciones de forma muy rápida eran primeramente las familias como unidad básica, posteriormente las agrupaciones de las familias creaban las aldeas y por último estas aldeas creaban con sus uniones la ciudad. ¿Y sabéis qué es lo más importante y por el cual podemos hacer estas uniones? Pues según Aristóteles es el logos, la palabra. Esto nos diferencia de los animales y aunque los animales también se puedan comunicar entre ellos de forma muy simple, no tienen la complejidad de nuestro lenguaje. Este tema daría para otro episodio perfectamente. ¿Y qué pasa con Santo Tomás de Aquino? Creo que ya podéis tener una pista, ¿no? Lo digo por lo de santo. Este autor creía también que la sociedad era natural y que en el ser humano se daba con un fin, pero ¿cuál era ese fin? El fin era el de trascender, y de ahí que le dé la suma importancia a la Iglesia en la sociedad del ser humano. ¿Sabes algo curioso? Mira, ponía la fe por encima de la razón y a la Iglesia por encima del Estado, con el objetivo de que el ser humano pudiera trascender gracias a esa sociedad natural que tenía innato el ser humano. Pero iba un poco más allá, y ¿os acordáis de la subpregunta sobre si las normas eran también naturales o artificiales? Pues bien, este autor pensaba que las normas debían ser naturales, o bueno, en su caso divinas, debido a que solo de esta forma haría conciencia en el ser humano para cumplirlas. Las normas creadas por el ser humano no servirían para ese bien común, por ejemplo, del que hablaba Aristóteles, o para el simple egoísmo de las personas que tenían de forma natural en la sociedad. Por tanto, al igual que la fe se imponía en la razón, la Iglesia también en el Estado, también se imponía esta ley divina con la legislación civil o las normas artificiales, para entenderlo. Pues bien, para la semana que viene veremos justo lo opuesto a esta teoría natural o naturalista, la teoría contractualista o, para entenderlo, artificial, de la cual también trataremos temas muy interesantes como por ejemplo si es necesario ese contrato social o si es artificial la sociedad, con qué fin se hace entonces. Y hasta aquí el episodio número 26. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos la semana que viene.